refractario en recaída, también el trasplante halogénico es una buena opción terapéutica para mejorar o disminuir la carga tumoral. Los pacientes con mieloma múltiple de alto riesgo también puede ser considerado el trasplante halogénico como una terapia de primera línea o como consolidación, sobre todo si se tiene un donador adecuado, que esa es la otra parte y la experiencia del centro. Este es el amanecer en el Aconcagua, después de que ustedes estaban viendo el Laura. Esta es la imagen en triángulo de la sombra de los volcanes que siempre vemos, y como comercial, dentro de 7 días va a estar la sombra de la montaña fantasma en el monte Tlaloc. Los que quieran ir a las 5 de la mañana y empezar a subir a las 2 de la mañana, pues están invitados. El trasplante, este es un estudio prospectivo donde evalúan la toxicidad del tratamiento, ya sea por busulfano o metfalán, en el acondicionamiento de estos pacientes, 69, de los cuales lo que se hizo fue medir el trasplante autólogo dentro de los primeros 12 meses al diagnóstico, y la media de tiempo de trasplante de estos pacientes fue de 6.2 meses. Es aquí donde podemos ver que el trasplante está colocado ya como una primera línea o como la consolidación de la quimioterapia o el tratamiento de inducción de estos pacientes. La toxicidad fue pues algo esperada y la mortalidad relacionada al trasplante no se presentó, al menos en esta serie. Entonces, pues ya muchas de las terapias en relación a enfermedad de injerto contra huésped y a las toxicidades, pues ya también se han ido disminuyendo, y eso es lo que ha hecho que el trasplante halogénico en el mieloma múltiple esté recuperando su posición, porque en algún momento se hizo, pero la mortalidad era tan alta que los que llegamos a hacerlo en el inicio con condicionamientos de BUSI, pues dejamos de hacer trasplante con mieloma múltiple, pero hoy día con las modificaciones de las quimioterapias se está recuperando otra vez. Como pueden ver en estos pacientes, la sobrevida libre de progresión pues es adecuada, la tenemos casi a 18, 19 meses, y la sobrevida global pues no se ha alcanzado el 50% aún a 3 años. La sobrevida libre de progresión se ve modificada, aquí también lo que se analiza es el hecho de poder trasplantar tempranamente a estos pacientes, que es antes de los 12 meses o después de los 12 meses, y la diferencia de trasplantarlos tempranamente o como una consolidación impacta tanto en la sobrevida libre de progresión como en la sobrevida global. Entonces, este es uno de los fundamentos. Y este es el tipo de respuestas que se tienen en estos pacientes, dependiendo del tiempo de trasplante, donde obtenemos también una mayor cantidad de respuestas completas después de en aquellos pacientes que tienen una sobrevida libre de progresión más que en los inicial o adecuada. Entonces, el trasplante es una opción si se hace un trasplante temprano con altas dosis de quimioterapia seguidas de un trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas contra el esquema tardío. También se puede hacer, sin embargo, pues las diferencias que ya vimos. Este es un metaanálisis donde evalúa 12 trabajos. Lo importante de esto es la cantidad de pacientes que lograron meter, que son 3.633 pacientes. Estos 1.811 entraron a un trasplante temprano y 1.822 a un trasplante tardío. Aquí lo que vemos es si existe una diferencia de los 12 grupos entre trasplantarlos tempranamente o un trasplante tardío. Como pueden ver ustedes, su hazard ratio está a favor del trasplante temprano en estos pacientes, tanto en la sobrevida global como en la sobrevida libre de progresión. También tenemos una diferencia estadísticamente significativa y un riesgo menor de recaer en estos pacientes si el trasplante se hace tempranamente. Sin embargo, cuando hay 3 estudios aquí que utilizaron terapias actuales y entre ellas daratumumab,
como pueden ver ustedes, la diferencia que existe entre las terapias actuales con las otras terapias es mayor, y entonces es lo que comentábamos anteriormente, de que las terapias actuales, al lograr una mejor respuesta, mayores respuestas completas y una profundidad mayor, eliminando lo que es enfermedad residual mínima, puede darnos probablemente resultados similares. Sin embargo, pues estos todavía hay que seguirlos para ver si existe una diferencia entre aquellos pacientes que fueron trasplantados y no con esas terapias. Esta es, de manera resumida, la sobrevida, el hazard ratio de la sobrevida global a favor del trasplante temprano de 0.86 y la sobrevida libre de progresión de 0.67. Cuando evaluamos esto solamente en los 3 estudios en los que utilizaron terapias temprano, terapias importantes, también hay una diferencia estadísticamente significativa inicial con un hazard ratio de 0.5, que es muy importante para este grupo de pacientes. Entonces habrá que seguirlos para ver qué siguen. Este es el pico de Orizaba que veíamos inicialmente, este es el cráter, el labio menor, y ya estamos llegando a la cumbre. Esta es, le llaman la canaleta, y este es el púlpito. ¿Qué hacer? ¿Trasplante en tándem o seguir solamente con un solo trasplante en estos pacientes? En estos se evaluó la diferencia de hacer trasplante autólogo seguido de un alogénico o bien solamente en tándem de autólogos. Este es un estudio multicéntrico y nuevamente lo que vamos a ver es la sobrevida global. Y aquí vemos la sobrevida global que se va a comparar entre las secuencias o el tándem de autólogo alogénico o autólogo-autólogo. Fueron pacientes que se recolectaron entre el 2000 y el 2010, 404 pacientes que recayeron, el 72% recayó cuando se hizo un tándem autólogo-autólogo, y la sobrevida global de estos a 6 años fue del 35%, que no es tan mala. Y veamos, 178 pacientes tuvieron recaída a un autólogo halogénico, que es un 10% más menos de pacientes, y las recaídas, el 47% de ellos recayeron tempranamente en menos de 6 meses, pero la sobrevida global de estos pacientes fue del 44%, con una diferencia estadísticamente significativa. La media de seguimiento de estos pacientes fue de 8.5 años, que es muy buena, y lo que podemos ver es que la sobrevida global fue mayor para el autólogo halogénico, y el hazard ratio para morir fue mayor en el autólogo de 1.55 veces más que con el autólogo halogénico. Aquí podemos ver la gráfica comparando ambos, y lo que veíamos inicialmente, sobre todo en la parte inicial de la evaluación de estos pacientes, es esperado que la mortalidad sea mayor para los pacientes trasplantados en autólogo halogénico por la toxicidad o el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped y las complicaciones. Pero no, una vez que se establece, vamos a ver que la sobrevida global de estos pacientes va a ser mejor que comparado con el grupo de autólogo-autólogo. Aún no se tienen bien identificados a todos los pacientes que deben ser trasplantados y que requieren de un seguimiento de inmunoquimioterapia, por lo que ya decíamos de los factores de riesgo, ya sea porque no estén disponibles o por la gran heterogeneidad del comportamiento de la enfermedad. Sabemos bien que la mortalidad del trasplante halogénico era muy alta, sobre todo en los 80s, pero hoy día se ha ido reduciendo la mortalidad relacionada al trasplante, y podemos, junto con la diferencia de los regímenes de acondicionamiento no mieloablativos, pensar en poder llevar a los pacientes a un autólogo halogénico. Ahí está ya el grupo que veía lejos la cumbre y llegaron a la cumbre más alta de México. Les voy a mostrar los datos del grupo argentino, que es un grupo corporativo. Son pocos pacientes, pero ellos hacen en pacientes que también tienen recaída
trasplante alogénico, y aunque ellos mismos, como ha sido controversial el poderlos hacer, lo hacen en pacientes que están en recaída. Son 24 pacientes, una media de 47.5, que es menor a la reportada en los otros grupos. Son pacientes en segunda remisión, entran 2 pacientes en segunda remisión, 19 en remisión parcial y 3 en progresión. Vean ustedes cómo aquí no tenemos pacientes que han logrado una respuesta completa, tenemos una buena cantidad de pacientes con respuestas parciales y aún 3 en progresión. 14 ya habían recaído un trasplante autólogo y solo en 10 era parte de su primera línea. El acondicionamiento fue pues intensivo en 4 y en 20 de intensidad reducida. La mortalidad relacionada al trasplante fue del 37.5%, pero pues veamos el grupo de pacientes que fueron trasplantados. Se lograron respuestas completas en el 50% y parciales en el 12.5% y una recaída que fue muy rápida. De estos, están vivos a 13 meses, la media fue a 13 meses de vida, 2 a 11 años, y algunos de estos recibieron infusión de linfocitos y también mantenimiento con talidomida. Pues son más o menos las mismas conclusiones: trasplantar a los pacientes con riesgos altos, riesgo alto citogenético, enfermedad extramedular y leucemia de células plasmáticas, así como de HL alta. Como ya habíamos visto, la respuesta a los tratamientos actuales puede ser en vista, sin embargo, pensar en tratamientos tradicionales, o como lo vimos en el metaanálisis, que la parte más baja están en melfalán, prednisona e incluso melfalán, prednisona, talidomida, pues veamos, pensar que va a haber una diferencia en trasplantar o no a estos pacientes también puede ser algo difícil.